¿Está mal sentirnos mal? No, forma parte de la vida. Un psicólogo va al psicólogo. Pero el cerebro no, yo siempre digo, no quiere que seas feliz, lo que quiere es que sobrevivas. Danos algún dato, por Dios. O sea, no puedes soltar esto en este podcast y decir, y ahora el que quiera que lea el trabajo. ¿El mundo se va a la mierda? ¿Y tú de quién eres? El podcast de Elisa González y Jesús Barranco. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y tú de quién eres? Se sienta con nosotros una profesional en el campo de la psicología que ha captado nuestra atención al expandir los horizontes tradicionales de las consultas e impulsar profesionalmente su trabajo en el mundo digital a través de las redes sociales. A sus 39 años, esta herreña no solo aborda los desafíos de la mente con empatía y experiencia, sino que también aporta una perspectiva única sobre la conexión entre el cuerpo y la mente gracias a su formación en fisioterapia. Además de su dedicación profesional, encuentra inspiración en sus viajes por el mundo, lo que añade una dimensión aún más fascinante a su trabajo. Hola Iraya, bienvenida. Hola. Tenemos que hacerte la pregunta inicial. ¿Y tú de quién eres? Pues mira, yo soy hija de Andrés el Morocho y de María Luisa, que vivimos al lado del antiguo Centro de Salud de Frontera. Ubicadísimos. Sí, para seguir ubicados, como no, pasamos a nuestro momento branding porque toca una vez más agradecer a Abragón Infraestructuras su apoyo a este podcast. Abragón Infraestructuras es una empresa de la Isla del Hierro que desde sus cimientos familiares ha evolucionado para convertirse hoy en día en un referente en Canarias en el ámbito de la obra civil. Abragón Infraestructuras ha ido construyendo una empresa única, manteniendo un enfoque claro, crear un equipo competitivo, formado y especializado, capaz de superar retos y atender las necesidades de cada cliente ofreciendo soluciones innovadoras con medios materiales modernos. Su enfoque en el bienestar de los trabajadores refleja una gran familia unida por el respeto, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo. Su compromiso genuino con la comunidad de Reña ha hecho que sea mucho más que una empresa de construcción, gracias al apoyo y respaldo de iniciativas locales, culturales y deportivas, así como emprendimientos sociales y proyectos innovadores. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento a Abragón Infraestructuras por su ferviente apoyo al podcast. Y nosotros seguimos con la entrevista. Iraya, estudiaste aquí y estudiaste además bachillerato de ciencias. Sí, efectivamente, bueno, me decantaba y me gustaba un montón la biología y me fui por ahí a Valverde con el de Ciencias de la Salud. ¿Querías estudiar algo en concreto a partir de ahí o tenías alguna idea ya preconcebida de lo que te apetecía en ese momento estudiar o no? A ver, yo me acuerdo de chica poner los muñecos ahí delante y un poco como darles clase, entonces me gustaba mucho como pues magisterio, todo lo que es como la pedagogía, la didáctica, y me gustaba un montón también la biología, entonces después ya como de más grandita digo, pues a lo mejor medicina es una buena idea. Y medicina al final te gustaba pero no la estudiaste. Claro, no la estudié, ahí derrapé en la nota y decidí, pues voy a hacer fisioterapia, que es como, también era algo que me llamaba la atención. ¿Estudias fisioterapia dónde? En la Universidad de La Laguna. La Laguna. Es verdad que el último año hice un Erasmus en Italia, que fue ahí una pasada, pero en La Laguna. Sí, porque eso, una cosita que vamos a ir mencionando, te fuiste a Italia, a ti te gusta viajar, pero... Sí, digamos que es de los vicios declarados que más me gustan hacer y que más tengo ahí presente siempre. Yo digo que es como mi crema antiedad. Los viajes a mí me ayudan a mantenerme ahí vital. ¿Y fue a raíz de ese viaje a Erasmus Para mí fue un punto de inflexión. Yo me acuerdo eso de estar aquí, pues no me acuerdo en qué año fue, pero con Manolo, el de alemán, también hicimos un viajito a Alemania. Claro que fuimos juntos. ¿Qué te iba a decir? Creo que hay no me puedo creer que esto de repente surja ahora. Sí, fuimos juntos, que fue como ahí, no fue de un curso solo, sino como un grupito de los que estábamos en la asignatura. Y yo, claro, flipé y después he ido flipando a medida que he ido saliendo. Pero yo creo que sí que el Erasmus fue ahí ese de ¿qué hago yo aquí en Canarias teniendo todo este mundo aquí por fuera? Que eso, te vamos a preguntar luego un poquitito más de esto, pero además diste la vuelta al mundo. Sí, esto es de mis grandes hitos y de lo que estoy más orgullosa. Yo que siempre digo que soy una miedosa, pues para mí haber hecho ese viaje en 3 meses fue como... Qué guay, qué orgullo propio. ¿Cuándo lo hiciste? Fue en 2018. 2018. 3 meses cogiste y te diste la vuelta al mundo. Total, sí. Joder. Con unos amigos y muy guay.
Dándole otro toque internacional además al tema, además de estar de Erasmus en Italia, estuviste trabajando como fisioterapeuta en Francia, ¿fue? Sí, hubo una época, yo creo que ahora es un poquito menos, pero hubo una época donde se solicitaban un montón de fisios para allá y con una muy buena amiga, porque también es así, es muy trotamundo, nos animamos a ir y la verdad que fueron ahí también casi 4 años muy, bueno, muy curiosos, muy inspiradores, de mucho aprendizaje. ¿Te fuiste a algún tipo de consulta, de centro? ¿Exactamente cómo fue? En Francia, bueno, lo que es la seguridad social de allí establece que las personas que están como casi a punto de jubilarse o en jubilación pueden tener, entre comillas, como la cura que llaman ellos, que son entre 2 y 3 semanas en estaciones balnearias que están a lo largo del país. Uh-huh. Y entonces, para, digamos, hacer la cura, que es como, bueno, imagínense que estamos aquí en el balneario El Pozo de la Salud y durante 2 semanas, pues, hay fangos, aquagym y, bueno, todo lo que es una serie de, sí, como de terapias que se le aplica a la gente. Sobre todo se suele hacer en verano para que en inviernos, claro, más claro. Fríos, pues la gente pueda pasar, la gente sobre todo mayor, pueda pasar unos veranos y unos inviernos más amables, sin tanto dolor. Y nada, la idea era como que solicitaban muchos oficios para eso y yo me fui sin saber mucho hablar francés, pero fue una experiencia muy guay. Luego ya cuando aprendí a hablar mejor francés, sí estuve en diferentes clínicas, en un hospital, sí me fui cambiando por ahí. Hay una puesta a punto periódica para la gente mayor en Francia, en balnearios, antes de tal. Me gusta la idea, nos vamos acercando a ese periodo, es importante tener en cuenta ese tipo tenerlo presente. De ideas. Y bueno, después o durante ese proceso decidiste además estudiar psicología. Yo terminé fisioterapia y la verdad que, claro, a mí me gusta mucho aprender. Es verdad que estudiar, bueno, pues hay que ponerse, pero era muy curiosa desde siempre. Y entonces decidí, bueno, enfermería no me gustaba mucho, yo lo de las noches me parece que es como muy duro y pensé en hacer psicología, que también siempre me había como llamado mucho la atención. Entonces hice fisio, luego psicología y luego fue cuando me fui ese tiempo a Francia. ¿Ese cambio de registro de fisioterapia a psicología llega por algún momento? ¿Lo eliges por algún motivo concreto? Pues realmente no. Ahora pensándolo con tiempo me encuentro como muy, muy satisfecha de haberlo hecho, pero en ese momento fue casi, no sé, intuición. No quiero parar de estudiar, digamos, de forma así. ¿Por seguir aprendiendo? Es por seguir aprendiendo. Pues medicina me parecía como demasiado, enfermería no me gustaba, ni farmacia. Y psicología siempre, yo soy muy fan de, bueno, el fallecido Eduardo Punset y me encantaba, pues eso, el programa que él tenía, como divulgaba de neurociencia. Y pensé, bueno, yo voy a probar a poquito a poco y vamos a ver qué sale. Y no sé si voy a patinar aquí, juraría que además la hija de Punset no es psicóloga también. Sí, creo que ella es filósofa, exacto. Vale. Pero sí, también publica libros y sí, también soy seguidora de ella. Todo ese proceso, trabajando en el extranjero, pero hay un momento determinado en el que tú dices, bueno, recojo bártulos y me vuelvo a trabajar a Canarias. ¿Cuándo pasa eso? Yo a veces cuando lo pienso me hago gracia a mí misma, porque yo recuerdo que, claro, al principio es todo como una novedad, encima pues eso me iba cambiando. Yo lo que quería era un poco, o sea, yo aquí tenía trabajo afortunadamente, yo me fui de novelera. Yo lo que quería era un poco ver el país y bueno, todo eso, los cambios elegidos me gustan mucho. Y estuve pues como en 5 o 6 regiones diferentes. Estuve en Normandía, estuve más al sur, en Montpellier, estuve en la región parisina y la verdad que al principio fue como muy emocionante. Luego ya cuando me imaginaba, claro, estaba establecida cerca de la frontera con Suiza, que una pasada a nivel profesional y personal por todo las excursiones, la calidad de vida. Pero es verdad que llegó un momento que no me imaginaba viviendo allí. Yo que pensé que era como muy de mundo y siempre crecí pensando en salir de Canarias, en vivir fuera. Llegó un momento que me dio ahí como una bajona canaria que me ponía a oír los sabandeños y mestizay y era como, ay, me salía la lagrimita y entonces pensé bueno, esto está muy bien, pero creo que voy a volver. Realmente volví un poco como voy a coger aire canario y seguramente volveré y después pues ya no he vuelto. Desde el 2016 creo que se acabó por ahora esa etapa allí.
En esa vuelta a Tenerife, ¿tú ya contabas con la licenciatura en psicología? Sí, ya tenía. ¿Y ya volviste entonces a trabajar ya cuando te estableces en Tenerife, decides ahí expandir ese trabajo en esa rama, en la rama de psicología? Sí, en ese momento, pues creo que fue a partir del 2013, cambió un poco la ley en cuanto a las profesiones sanitarias, y entonces para ejercer como psicóloga clínica, pues ahora mismo tenemos que hacer un máster de Psicología General Sanitaria. Y entonces pues pensé, digo, bueno, pues voy a volver a retomar un poco, claro, esa formación que me encantaba, y volví a conectar con la psicología por medio del máster. Ese máster, en principio, que es un máster habilitante para ejercer la profesión. Efectivamente. Vale. ¿Y trata sobre algún aspecto específico o es más general, dado que es lo que te habilita para el trabajo? No trata sobre nada específico. Es verdad que, bueno, dentro de las ramas de la psicología, pues está más la neuropsicología, la parte más de psicología de la empresa. Es verdad que aquí nos centramos más en la parte clínica, pues un poco lo que la gente conoce, pues depresión, ansiedad. Hay una parte del máster que también es un trabajo que, por ejemplo, en la licenciatura no estaba, que era como más un trabajo de habilidades del psicólogo, un trabajo como más personal, pero realmente eso es como prepararnos para la clínica, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, un poco como lo más típico por lo que se conoce a un psicólogo. Tienes una hucha para viajes y otra para matrículas universitarias, por lo que veo. Porque esas son como dos aficiones que vamos teniendo claras de... Ven, vale, si hay que regalarte algo, ¿es un viaje o un curso directamente? Mejor un viaje. Estoy intentando deshacerme. Obviamente siempre en esta profesión te sigue formando, pero digo, bueno, ya está de cosas así como tan largas. De hecho, a veces mi familia, mis amigos me dicen, ya está, no te sigas matriculando a más cosas. Pero sí, esa curiosidad, esas ganas de aprender, las tengo ahí como un poco... El saber no ocupa lugar. ¿Eso no lo decía Punset? No lo sé. No. Probablemente Punset también lo dijo, pero viene de antes. Mira, nos llama muchísimo la atención que el trabajo fin de máster lo hiciste enfocado al bienestar en la población herreña. Pues sí, tuve una profesora que me ayudó mucho a elegir tema y qué te gustaría hacer. Y yo decía, ay, no sé, pues algo conectado un poco conmigo, con mis raíces. Y digo, pues yo, vamos a ver, quiero comparar si la gente de Tenerife es más feliz que la del Hierro o no. Por eso de que a veces cuando digo por ahí que soy del Hierro, todo el mundo me dice, ay, qué suerte, qué bien. Y digo, vamos a ver qué dice la ciencia de esto. Danos algún dato, por Dios. O sea, no puedes soltar esto en este podcast y decir, y ahora el que quiera que lea el trabajo fin de máster. No. Y es verdad, ¿nos tenemos que asustar o algo o no? No nos tenemos que asustar. A ver, la muestra no era tan grande. Fueron alrededor, o sea, fueron bastantes, pero fueron unas 200 y pico personas de aquí y de Tenerife. Y estuvo guay porque, claro, yo con el ánimo de recoger datos, pues recogí datos datos que decimos nosotros sociodemográficos, pues si la persona está casada o soltera, sus estudios, obviamente la edad, a qué se dedica, y luego hacíamos cuestionarios de satisfacción con la vida, de sentido del humor, de optimismo. Entonces, bueno, las conclusiones, digamos que no fueron... Yo quería que saliera que la gente del Hierro está como más o tiene un mayor bienestar, porque eso es lo que dice un poco la literatura científica, ¿no? Que normalmente las personas que están en contacto con la naturaleza pues suelen tener pues más calma, y eso les permite también conectar más con la gratitud y la sensación de estar bien, de estar satisfechos. Pero es verdad que las conclusiones no salieron tanto por ahí. Digamos, en el Hierro es verdad que salía, que me sorprendió, mayor satisfacción con el trabajo, y un poco pues eso, de acuerdo a la literatura, de lo que más se trabaja aquí es del sector primario, pues la agricultura, la ganadería, y entonces si se consolida esa idea de que las personas a las que les gusta la naturaleza y trabajan en la naturaleza están más satisfechas. Pero luego, por ejemplo, en Tenerife salía como un mayor apoyo social, que yo pensé que podría salir aquí. Y entonces, bueno, pues lo relacionamos un poco con esa idea de, pues en Tenerife hay más contextos para que la gente se reúna en torno a actividades y a hobbies que son más variados, y ahí puede generar como vínculos como más estrechos con las personas. Aquí a veces, bueno, pues hay pocos espacios comunitarios cada vez más.
pero hay pocos espacios comunitarios para relacionarse y quizás por ahí salió esas conclusiones. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, también la diferencia entre hombres y mujeres en crecimiento personal, donde las mujeres siempre están como más pendientes de mejorar y eso no salió tan significativo en hombres, tanto en el Hierro como en Tenerife. O mayor satisfacción en aquellas personas que tienen un mayor nivel educativo, ¿no? Entiendo por qué eso les da opciones a un mejor trabajo, pues a veces a salarios un poco más dignos. Entonces, salieron cositas, habría que seguir investigando, pero fue interesante hacerlo. Qué entretenido. Interesante, sí. Sí, además todas las facetas del concepto de calidad de vida, ¿no? Que al final es tan no subjetivo, tan variable, tan complejo, pero bueno, esos estudios añaden un poquitito de... Sí, realmente lo que se ha visto es que el bienestar depende mucho de características personales. Obviamente hay entornos que favorecen o que dificultan, pero está más relacionado con el temperamento, ¿no? Y ahora, hace no mucho, si no me equivoco, has comenzado a trabajar en la unidad de psicoterapia y logopedia de la Universidad de La Laguna. Sí, es súper reciente, de hecho llevo poquito tiempo y me hace mucha ilusión, ¿no? Me parece que, que todos somos conscientes de que últimamente, quizás por saberlo etiquetar mejor o por este altavoz que tenemos, que son las redes sociales, vemos como cada vez hay más jóvenes que tienen la percepción de una mala salud mental. Entonces esta unidad, que ya está en la mayoría de universidades españolas, aquí ha tardado un poquitito más en llegar, pero hay uno de los profesores de la universidad que se ha empeñado en que esto salga y efectivamente ya está en marcha. Y yo empiezo a colaborar con ellos y es algo que me inspira y me ilusiona. ¿Es un servicio que ofrece la propia universidad? Es un servicio de apoyo. Sí, es un servicio que da la universidad. Para los estudiantes es gratuito y claro, a nosotros nos paga por partidas presupuestarias en torno a la universidad. Tengo que preguntarte, ¿solo los estudiantes o los profesores también acuden al servicio de psicoterapia? Porque se supone que está abierto también para trabajadores de la universidad, además de para estudiantes y para profesores, ¿por qué no? Sí, que se apunten a la lista. ¿Y ya empezaste a trabajar? Sí, ya empecé. ¿Tienes mucho volumen de...? Por lo visto hay una lista de espera que es grande. Claro, creo que hay muchos estudiantes que tampoco conocen de la existencia de la unidad, entonces imagino que poco a poco se irá como expandiendo más esa noticia y tendrá bastante... Creo que será importante que ellos lo sepan y que sepan que ese servicio existe. Sí. Nuestra intención es quizás más adelante, quizás en el próximo curso, intentar hacer algo que sea como más de grupo para también como hacer frente a que esa lista de espera no sea tan larga y de alguna manera ayudar a estas personas a que gestionen mejor sus emociones, se conozcan más. Entonces es un proyecto ilusionante, sí. Nos estabas hablando ahí de empezar a trabajar en grupo aparte de sesiones individuales. Vamos a hablar un poquito de la parte de la psicología, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo trabajas con un paciente? ¿Qué metodología o qué formas de organizar el tiempo que pasas con los pacientes utilizas? Pues mira, dentro de la parte de psicología hay un montón de terapias, de investigación. Es verdad que a mí siempre me gusta hay un autor que decía una frase, algo así como estudia todos los cursos, lee todas las teorías, pero delante de un alma humana sé otra alma humana. Y de alguna manera también las investigaciones lo que dicen es que la calidad o el éxito de la terapia está más relacionada con el vínculo que establece el paciente y el terapeuta que con una corriente, obviamente que que haya investigación detrás. Pero a mí, para mí eso me parece muy importante. De hecho es como siempre la intro que yo doy, de decir, la idea es que nos podamos sentir cómodos, ¿no? Tanto el paciente como yo, para ser completamente honestos y auténticos, que eso a veces da como mucho... asusta un poco, porque es verdad que a nivel social también uno tiene que tener a veces como unas, no sé si máscaras, pero unos roles, y la idea es que haya una libertad de que cada uno sea lo que es. Dentro de las diferentes corrientes de psicología, la que tiene más apoyo científico es la cognitivo-conductual, que habla un poco de, así como yo pienso, así me siento y así actúo, y eso va a determinar por unos resultados.
Y a mí me gusta mucho, soy muy friki de psicología de la personalidad, porque me parece que es como un poco el eje de cada una de las personas. Se ha visto que nuestra forma de ser está determinada por una parte por nuestros genes, que eso a veces hay gente que le sorprende. Por ejemplo, ser más bien extrovertido, más bien introvertido, viene determinado por los genes, por nuestros padres o nuestros abuelos. Y luego, pues, esa parte más que nosotros llamamos temperamento, la parte genética, se mezcla con el entorno social o familiar en el que los criamos y se da un poco la personalidad. Entonces, el temperamento más la personalidad, más pues las vivencias que cada uno tiene, forma un poco la estructura de la persona. Entonces, trabajar desde ese eje y luego también, obviamente, con el motivo de la consulta y con, entre comillas, la etiqueta diagnóstica, ¿no? De depresión, ansiedad, pues estados de ánimo un poco más bajitos, pero siempre teniendo en cuenta pues que cada persona no es solo una etiqueta de una patología de salud mental, sino es una persona que está teniendo pues ansiedad, y la ansiedad cada uno la vive un poco a su manera, hay patrones, pero eso es como muy centrada en la persona y no tanto en que a veces los libros y la metodología nos dice tenemos que hacerlo así, y las personas somos muy complejas y muy variables, pero sí, siguiendo esa guía, pero teniendo muy en cuenta a la persona que está delante. O sea, ese trabajo de la personalidad, ese estudio de la personalidad es como el punto de partida que te da a la hora de trabajar con una persona que llega completamente desde cero, empiezas por ahí. Sí, la idea es que normalmente las primeras sesiones, las 2-3 primeras sesiones son de evaluación. A veces hay gente que llega y, bueno, cuenta un poco su contexto y me dice, bueno, ¿y tú qué opinas, no? Y entonces yo digo, bueno, opinar yo un poco. La idea es que eso es como recoger datos y hay un montón de bibliografía y de literatura científica que nos ayuda a tener pues una ciencia detrás que nos habla de por qué decimos o hacemos lo que hacemos, ¿no? Los profesionales de la salud mental. Entonces, en esa primera parte de evaluación, pues miramos personalidad y miramos, digamos, un poco el motivo de la consulta. Pero sí, digamos que vamos ahí en paralelo. Estás notando, hablando un poquitito de toda esta casuística que te vas encontrando, ¿no? Y todo ese estudio que haces sobre el temperamento y la personalidad de las personas, suena por lo menos a nivel de medios una cierta preocupación o mayor aceptación de la idea de que hay una preocupación por la salud mental, ¿no? Es un tema que antes era un poco tabú, pero sin embargo ahora lo vemos reflejado de forma más frecuente. ¿Eso se nota también cuando tú trabajas a nivel de la consulta del tipo de personas que vienen o de cómo lo enfocan, o es algo que simplemente es un debate en los medios que es independiente de lo que tú te encuentras? Sí, yo sí, tanto mis compañeros como yo sí notamos que es una preocupación que también se traduce, ¿no? En la consulta. Sí es verdad que existe, como las nuevas generaciones tienen mayor concienciación de este tema. A veces no sé si, bueno, demasiado, porque a veces también etiquetan sus cosas y le dan como un tono muy de problemática a cosas que son, bueno, que forman parte de los diferentes ciclos de la vida. Y creo que hay, bueno, una generación a la que el tema de la psicología o de ir a un psicólogo todavía le resulta un poco como que da yuyu. Estoy recordando, por ejemplo, un paciente que el primer día se quedó en el arco de la puerta y como que le impresionaba entrar, ¿no? Y se quedó un rato ahí y yo me levanté, bueno, nos reímos, fue un momento como, me resultó curioso porque es verdad que, bueno, yo lo he normalizado, pero entiendo que todavía hay personas que es como entrar en una cueva oscura de mucha vulnerabilidad. Y está como estigmatizado todavía un poco lo de ir a terapia, ¿no? Ir al psicólogo. Quizás a lo mejor también en gente que tiene un rango de edad un poquitito más, gente un poquitito más mayor, a lo mejor los adolescentes o veinteañeros y demás, si lo están normalizando. Lo que dices tú, haciendo lo que son las etiquetas y dando la importancia ahora a esta problemática de la salud mental, pero a lo mejor la gente que es un poquitito ya mayor lo asocia al psicólogo, si estoy loco, si no, me quedo en mi casa. Sí, como más a grados como muy, muy, muy de pérdida de control, ¿no? En muchos ámbitos. Y realmente, claro, yo muchas veces le digo a la gente, pero si esto es una gozada, es como ir a una clase donde la asignatura eres tú.
Y es verdad que uno se conoce mucho, pero a veces como, sobre todo en esta vida acá, con estos ritmos tan acelerados, nos cuesta a veces integrar toda la información pues, de lo que hemos vivido, de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos. A veces no solo pues, vamos al psicólogo para solucionar un problema, sino quizás para, no sé, para impulsarnos a ir hacia aquello que nos ilusiona pero que nos da miedo. O sea, puede ser también un camino de crecimiento personal, pero es verdad que la gente normalmente recurre a eso cuando ya pues, las pastillas no le han servido y realmente funciona todo como muy multidisciplinar. Oye, si estás pasando por un momento de depresión, claro que hay que ayudar, bendita química, o sea, yo creo que está ahí para utilizarla, pero también hacer un trabajo de, bueno, ¿por qué me siento como me siento? Y somos seres narrativos, ¿no? Es muy importante, el pensamiento se construye con el lenguaje. Cuando tú te tienes que poner delante de una persona que no conoces de nada, ¿no? Y tienes un potaje mental de todo aquello que te preocupa, que te ilusiona, y se lo tienes que contar a alguien que no sabe nada de ti, tienes que hacer una narrativa, un texto que sea entendible para mí. Esa narrativa, ese ordenar cronológicamente lo que me ha pasado, en importancia lo que más me gusta y lo que no, tiene un efecto ya terapéutico, ¿no? De, bueno, estoy ordenando, es como yo siempre digo, bueno, las cosas están igual, pero tú ahora sabes que en la primera gaveta tienes no sé qué, en la segunda gaveta tienes no sé cuánto. Aunque nada por fuera haya cambiado, tú organizas un poco a veces ese potaje de cosas que vamos viviendo y que no tenemos tiempo de integrar. Hablaste ahora sobre la medicación y quería ahondar un poquito en eso. Sí es verdad como que también dicen el hecho de que psicólogos, psiquiatras están siempre enfrentados, entonces tú ahora también lo acabas de decir, ¿no? ¿Qué opinas tú de lo que es la medicación con respecto a las terapias de la psicología, que pueden convivir las dos perfectamente? Sería lo ideal. En determinados casos sería lo ideal y yo creo que lo mismo. Hay como desde hace unos años, muchos psiquiatras que también entienden que van de la mano. De hecho, hay muchos psiquiatras que hacen psicoterapia, ¿no? Que no solo recetan pastillas y ya está. Y es verdad que hay como una tradición histórica de, pues, si tomo pastillas para dormir o si tomo pastillas para X cosas, pues me voy a enganchar y luego no lo puedo dejar y a la gente le da como mucho reparo. Y yo hasta, por ejemplo, antes de hacer el máster, en el máster había una asignatura que era, hablábamos pues, de todo lo que es psicofarmacología. Y a mí se me cayeron esos mitos de, pues tomar ansiolíticos genera una adicción. Es verdad que los ansiolíticos de hace 25 años, bueno, pues tenían ahí un poquitito más difíciles de quitar, pero hoy en día, no sé, yo creo que la química está ahí para ayudarnos, no solo la química, a veces no solo la psicoterapia, a veces cuando hay personas que llegan con muchos niveles de ansiedad, donde su cuerpo está con una ansiedad muy física, ¿no? Que es como con una sintomatología pues muy de taquicardia o de nerviosismo, de no poderse estar sentado y conectar con un discurso, pues eso también dificulta, estar en ese nivel dificulta la psicoterapia. Entonces a veces hay que, bueno, bajar un poco esos niveles fisiológicos con medicación y luego empezar a ahondar en la historia del paciente. Pero sí, a mí me parece que en muchos casos tiene que ir de la mano. Curioso porque tú has hecho además fisioterapia y psicología. Sí. Entonces, igual que nos ha costado también un poco aceptar la idea de que a veces nuestro cuerpo necesita de la mano de un profesional que nos ayude a mejorar o simplemente a que esté en mejores condiciones para rendir en el día a día, ¿no? Que había gente que antes no iba ni siquiera al médico cuando estaba enferma y ahora, sin embargo, vamos a veces a fisioterapia o a algún tipo de tratamiento de forma más regular o planificada solo por nuestro bienestar físico, ¿no? La psicología, en el fondo, es acudir a un profesional para que nos ayude en cierta medida también en el ámbito mental, pero todavía tenemos una barrera ahí que no acabamos de traspasar por lo que nos cuentan, ¿no? Sí, hombre, yo creo que también al final pues somos hijos también de una época. España pues bueno, pues tiene una historia no tan lejana de pues, situaciones de posguerra y donde nuestros padres o nuestros abuelos no podían pararse a pensar si tenían un poquito de ansiedad o tolerancia a la frustración o había que sobrevivir, había que tirar para adelante y eso en ese momento fue como nos salvó, entre comillas. Entonces,
a veces hay personas que creen que la psicología es como mucho pasar la manita y ay, pobrecito tú. Y yo creo que no es así. Hay momentos en los que tirar para adelante y no estar pues, haciendo tanta introspección puede ser adaptativo, pero no puede ser la única estrategia. También hay momentos en los que es bueno decir, bueno, hay que parar, hay que reflexionar, hay que ver a dónde me dirijo. Porque a veces, aunque nosotros no hagamos eso conscientemente, pues la vida que es como es, totalmente compleja, impredecible, pues a veces nos da unos ascas que nos obliga a parar. Y entonces a veces, bueno, es simplemente tener otras estrategias de no solo, pues esto me fastidió, esto me dolió o esto me jodió y tiro para adelante y punto y voy a hacer que no pasó. Eso a veces ayuda, pero no tiene que ser la única estrategia a utilizar. A veces de eso que nos ha pasado, que hemos vivido o que han vivido nuestros padres o que hemos mamado, aprendemos pues lo que no queremos y está bien mirar un poco hacia atrás y analizar un poco. Se habla mucho también ahora de aprender a ser resiliente, ¿no? Pero es lo que dices tú, si te vienen palos de aquí, palos de allí, palos de acá, claro. Entonces tú dices, yo estoy intentando encuadrar mi vida, tal, todo a la perfección, pero también es eso, también tiene uno que saber que no todo es perfecto. Nada es perfecto. Nada es perfecto. De hecho, la palabra perfecta yo la quitaría del diccionario porque es una idea, una utopía que machaca en muchos ámbitos a las personas. La vida es complejísima y de hecho muchas veces yo inicio algunas de las sesiones hablando de verdades incómodas, ¿no? Y las verdades incómodas de cosas que tenemos que asumir, aunque no nos guste, es que el mundo no es perfecto ni es justo. Porque hay mucha gente que dice, es que esto no es justo y obviamente hay que recoger esa queja, pero no, el mundo no lo es. Porque hay mucha gente que hace cosas mal y que tiene vidas aparentemente satisfactorias. Y a la inversa, gente que es muy buena persona y que la vida se ceba con ellos. Pues yo siempre digo, oye, nuestros padres nos quieren un montón, pero no siempre nos van a entender. Y nuestra pareja también nos quiere un montón, pero tampoco es la responsable de que seamos plenamente felices. Entonces hay muchas verdades incómodas que yo creo que todos tenemos que aceptar y a partir de ahí, o sea, hay dos características que yo creo que son fundamentales, tanto en la parte de fisioterapia del cuerpo físico como en la parte de psicología de esa parte mental y es la fuerza y la flexibilidad. Yo siempre le digo a la gente en la parte de fisioterapia oye, tú tienes que estar fuerte, pero tienes que estar flexible, hay que trabajar un músculo, pero que no sea un músculo tosco, cachas, que no tenga capacidad de elongarse. Y yo creo que en la parte más mental o emocional hay que ser fuerte. Yo creo que la vida es compleja, pero vale la pena ser vivida. Pero también hay que ser flexible. Muchas veces queremos tener razón y nos metemos en batallas continuas que no hacen al mundo mejor, sino tener una vida llena de peleas y de discusiones en tu entorno que no ayuda. Entonces esa flexibilidad, eso de, bueno, pues aquello que yo pensé que tenía que ser así, tengo que irlo actualizando con lo que va pasando en mi vida y en el mundo, y eso es evolucionar. Estabas hablándonos también, además, de cómo, bueno, hay a lo mejor esa diferencia generacional un poco, ¿no? Y con todo esto que están mencionando ahora, y hablabas también de la adolescencia y cómo hay algunas cuestiones que son simplemente parte del proceso, ¿hay mucha diferencia en el tratamiento o en los escenarios que te encuentras con, digamos, la población adulta y la población adolescente? ¿Es una faceta o una forma distinta de tener que trabajar con ellos o cómo va? Sí, cuando trabajamos, por ejemplo, yo no trabajo con niños, pero tanto con niños como con adolescentes, en general, pues tenemos que hablar también con los padres, ¿no? Entonces, eso es verdad que es como una diferencia. La adolescencia es un ciclo de la vida que es muy complejo y no es una construcción social de ahora, desde que existen las redes sociales y los móviles, sino pues, hay muchos investigadores que han visto que realmente en ese periodo de la vida, pues las personitas se están formando y hay todo un cambio cerebral que es muy intenso. Hay ahora como mucha investigación en torno a la parte del cerebro de los adolescentes y hay diferencias orgánicas, es decir, físicas, y se ha visto que sí, que por ejemplo el cerebro adolescente, la amígdala, lo que es la parte de las emociones, es como más grande.
Entonces, pues por eso suelen tener emociones como mucho más intensas. Cuando están contentos están como muy contentos, pero cuando están tristes pueden llegar a su mundo de la tristeza, y eso tiene pues una respuesta, digamos, orgánica, biológica. También hay una parte del cerebro que es como la parte frontal o prefrontal, que es un poco nuestro director de orquesta, es donde está pues el sentido común, la organización, los valores. Esa parte, pues hay diferentes investigaciones, pero vamos, hasta los 20 y no termina de estar constituida. Entonces esa parte que en ellos no está presente es lo que nos ayuda un poco a tener calma, a tener más paciencia y a saber quizás a veces frustrarnos. En ellos, como no está tan presente, pues eso genera a veces como esos cambios emocionales tan intensos, esa épocas en las que casi parece que hibernan, ¿no?, en sus habitaciones y no quieren que nadie entre y están como que no se aguantan ni ellos mismos, tanta rebeldía. Entonces yo creo que explicar esas diferencias anatómicas a los padres y también a esos adolescentes que vienen a terapia ayuda a relativizar y decir, bueno, estás en un momento complicado, pero no va a ser siempre así. Esto pasará y es un ciclo y vendrán otras cosas. Y ese proceso es un proceso de manera natural, quiero decir, o sea, tú le apoyas a esos padres diciéndole no se preocupe, que esto es pasajero, pero si ese carácter, esas emociones siguen hasta los 30, ahí ya hay que preocuparse, ¿no? Claro, luego hay obviamente diferencias personales y otras cuestiones, pero sí hay una parte inherente a lo que es la evolución de una persona, o sea, un cerebro que pasa de ser niño a ser adulto, o sea, hay un recableado de toda la parte neuronal. Todas aquellas conductas de la fase de niñez se inactivan, entonces digamos esos circuitos neuronales, esos caminos entre las neuronas tienen que apagarse y se van creando nuevos circuitos de la adultez, un poco por ensayo-error, un poco testando, pues mi padre hace esto, voy a copiarlo a ver si me gusta, pues no me gusta, pues mi madre hace esto. Entonces todo eso, ese recableado requiere como de tiempo y de paciencia. Pero normalmente pues se suelen convertir en personas, en buenas personas, en personas más tranquilas. Es verdad que hay diferencias, obviamente, ¿no? Y hay excepciones y entonces hay que dar otras pautas, ¿no? La sesión no sería solo explicar eso y ya está. Obviamente luego hay unas pautas que hay que seguir y muchas veces, bueno, hay personas que no se dedican tanto a niños o adolescentes porque entre los profesionales sanitarios de la salud mental decimos que a veces cuesta más con los padres que con los hijos, ¿no? Porque los hijos son pues, más flexibles, el cerebro es muy... el cerebro de los niños y de los adolescentes es muy plástico. Entonces es verdad que se puede modificar con relativa facilidad, pero claro, a un padre de 50 años que lleva 35 haciendo las cosas igual, es difícil modificarlo. Entonces a veces cuesta más eso, la parte, ¿no?, de entender las dinámicas familiares, que ninguna familia es perfecta, ojo, que el trabajo con adolescentes en sí. O que a lo mejor, esos padres que te llevan al adolescente al psicólogo y digan, mira a ver qué es lo que haces con esta persona y al final el psicólogo acaba diagnosticando que el problema lo tienen los padres. A veces pasa. Hay un libro que yo a veces recomiendo, que es un libro chiquitito, que se titula Nunca seré tu héroe. Y es un libro que está contado desde la perspectiva de un adolescente, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces los padres que son personas y que no son perfectos tampoco y que creo, no soy madre, pero me parece un trabajo complejísimo, vuelcan un montón de ilusiones y de frustraciones también como en esa progenie. Y a veces esa progenie es un ser que es diferente, que a lo mejor no quiere estudiar económicas o derecho, sino que tiene una vena pues, artística muy potente. Y bueno, en ese aprendizaje de la persona que va a ser, pues hay padres que se frustran mucho, que les duele porque sienten que sus hijos no son lo suficientemente agradecidos y a veces no va por ahí. Entonces explicar eso y decir, mira... esto es un refrán que no sé quién lo dijo, no fue Pulset, pero vamos, que los hijos son de la vida, que no son de los padres, y es un acto de amor brutal, ¿no? Estar, no sé, 18, 20 años volcándote directamente con una cosita,
que luego te dice, venga, suerte. Por eso creo que hay que estar como muy concienciado cuando uno decide ser padre o madre, pero vamos, que me parece muy complicado, pero yo creo que hablar de todo esto con los padres también da una especie de control y que suele bajar un poco ahí esos niveles de tensión en casa. Tanto los padres como antes nos comentabas también que los adolescentes vienen casi autoetiquetados o vienen ya con ideas. Vivimos en la época del doctor Google y eso tiene que tener un impacto, tiene en gran parte de las profesiones, en la psicología tiene que tenerlo también, porque la gente te llegará igual que cuando la peña llega al médico ya diciéndole prácticamente lo que tiene que recetarle. Eso te tiene que pasar a ti también en la mitad de psicología. Sí, así con los más jóvenes muchas veces me dicen, vi en TikTok que el tipo de relación que tengo es un apego y yo como, madre mía, o sea, es verdad que las palabras están bien, pero lo que es la idea no la has captado, porque claro, es verdad que el ser humano es muy complejo, la mente, bueno, es un universo metido dentro de la cabeza. Y no se entiende a golpe de clic, ni en 60 segundos puedes hablar de una teoría de algo tan complejo. Pero es verdad que las redes sociales intentan como, bueno, pues dar pequeños tips y ellos van cogiendo cosas y hacen su propio diagnóstico. Es verdad que, bueno, está bien también decir, sí, las palabras son estas, el apego adulto existe, pero vamos a ver... ¿cómo estás tú, no? Es como quitar a veces como esas etiquetas y a veces normalizar y no patologizar todo, que es lo que también a veces creo que hay un riesgo ahora, ¿no? De que todo parece patológico y grave y... Sí. Estoy recordando, por ejemplo, una de mis pacientes que está pasando ahora en un momento académico como en un punto de inflexión, final de su carrera, pues... un trabajo de fin de grado, que es verdad que es mucha presión. Y entonces me decía, claro, es que ahora mismo estoy durmiendo fatal, no estoy comiendo, es como no estoy respetando a mi salud mental, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo le dije como, claro, es lo que te toca. Es como que se sorprendió. Y es verdad que hay épocas en la vida en las que yo digo, mira, esto es una guerra. Y esta guerra es tu objetivo, y es un objetivo porque para ti es importante y va a llenar tu identidad si lo consigues. Entonces ahora mismo sobrevive, no pienses en si estás durmiendo 8 horas, haciendo 3 veces por semana ejercicio, vete a por ello, tu objetivo, y luego ya reconduciremos, ¿no? No se puede estar siempre en una línea de tranquilidad porque, claro, hay un estrés que es positivo, que nos pone en marcha, que nos activa. Yo ahora estoy un poquitito estresada, ¿no? Porque quiero, pues eso, que mi narrativa sea clara, decir muchas cosas. Si estuviera completamente relajada, pues estaría como, a lo mejor no consigo decir lo que quiero decir, entonces no todo el estrés es malo. Yo tengo que decir que yo tiro mucho de buscador de Google. Sí. Lo que pasa que sí digo que no hay que quedarse con el primer resultado, porque ahí es cuando te viene la alarma, alerta. Entonces digo, bueno, ve mirando, ve buscando, ve mirando más abajo, haz scroll y tú vas mirando y te quedas con lo que a ti te gusta. Pero claro, la gente que busca y de repente le sale patapán, dice, vale, ya está. Tengo que ir a ver a Iraya. No sé, yo siempre digo que hay determinadas cabezas que es mejor que no sepan mucho. Sí. Depende de cada persona. Hay gente que la información le da como mucha tranquilidad y hay gente que la información le da como más posibilidades de cosas malas que pueden pasar. Entonces ahí es como, mira, una información justa, concreta, de una persona profesional y ya está. No te pongas totalmente a buscar más. Y la tendencia a agarrarnos, además, a la primera página de Google acaba en muerte. Casi todo lo que encuentras, busques lo que busques, da igual el síntoma, es terrible. Estaba pensando lo que estás comentando ahora de las facetas de lo que te comenta la gente a nivel de ansiedad, de estrés, procesos que tú incluso habrás vivido, como comentabas, en el ámbito académico, otros que no. Que se comen un montón de marrones en el proceso de la terapia de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿y un psicólogo va al psicólogo? O sea, ¿cómo gestionas eso? Porque además de los problemas de tu propia vida, porque tú sigues siendo persona, son estas cosas que tiene uno, eres persona y eres profesional y tienes tus problemas, pero además me imagino que tienes que tener una forma de gestionar también todo lo que tienes en relación a tus pacientes, porque como bien decías, además, se basa también en construir un vínculo. Sí. Y ese vínculo implica que no estás
total y absolutamente aislada de lo que le pasa a tus pacientes. ¿Cómo se gestiona eso desde un profesional como tú? Sí, es verdad que, pues como todo, habrá diferencias en cada persona. Yo, por ejemplo, sí creo que para mí, o sea, yo sí voy a un psicólogo, no es una cosa periódica, pero sí hay momentos en los que pues tengo a mi psicóloga y hablamos, normalmente es eso, de la carga de responsabilidad que conlleva, pues eso, no estás trabajando con papeles, estás trabajando con personas que están en un momento vulnerable, lo que digas, no digas, cómo lo digas, pues puede tener un peso importante. Entonces la idea es como que yo tengo que estar como muy tranquilita, ¿no? Es como si yo fuera a veces hago ese símil, ¿no? Como si yo fuera un supermercado y yo lo que tengo que hacer es, bueno, que los productos estén bien ordenados, que los pasillos estén limpios, que todo esté, digamos, como tiene que estar y que, todo lo que yo he leído y aprendido y sigo aprendiendo, hacer un puente entre lo que la persona le pasa y lo que yo sé, que esa persona, pues venga, coja, entre comillas, su producto, su teoría, su estrategia y que puedan seguir su vida, pero claro, tampoco, como decimos ahí de risas, cargártelo al hombro, ¿no? La responsabilidad de las personas está en cada uno de nosotros. Entonces es verdad que eso a veces es una suerte, a veces es un rollo, pero yo creo que tenemos que ser todos responsables de nosotros mismos y claro, y luego están todos los profesionales de la salud mental y física para ayudarnos. Pero también nosotros eso, ir diciendo de, bueno, yo voy a poner todo lo que está en mi mano y lo demás, pues... ¿Y cómo te cuidas emocionalmente? Pues mira, ahora que está eso como muy... ¿no? Que se habla también mucho en redes del autocuidado, volvemos al tema de los viajes. Para mí los viajes es perspectiva. Es, bueno, lo que yo creo que tiene que ser, no necesariamente tiene que ser. A mí me ayuda mucho a entender a personas muy distintas, a situaciones muy diferentes que yo nunca actuaría así. Veo, yo qué sé, que en Nepal lo hacen de esta manera o he visto que en la India lo hacen de esta otra y es verdad que eso te da un ensanche y decir, bueno, pues a mí me gusta esto, pero no es esta la única manera que hay de hacer las cosas, ¿no? Recuerdo... Por ejemplo, están en Cusco, en Perú, y ver a un grupo de niños que estaban allí pues trabajando a 3.000 no sé cuántos metros de altura, que yo así como no puedo respirar, y estaban trabajando en la tierra, pues quemaditos del sol, hacía bastante frío, pues con sus ropas típicas que entiendo que los protegerán. Pero pensé como, ay, estos chicos, seguro que hay mucha gente, estos chicos y estas chicas, ¿no? Seguro que hay mucha gente muy lista y a lo mejor nunca tendrán acceso a la universidad y después pensé, vamos a ver, este es tu modelo, para ti es algo que es importante y positivo, pero este es otro modelo, ¿no? Y hay que respetarlo y ellos a lo mejor viven genial ahí. No tengo que venir yo de fuera a decir, ay, sería mejor que... yo qué sé. Entonces, a mí eso, viajar es algo que me ayuda mucho a decir, bueno, el mundo es complejo, que cada uno haga lo que le venga bien. Llega un canadiense y nos ve a nosotros aquí y dice, ay, pobrecito, claro. Estos chicos aquí. Total. Encerrados en esta habitación. Bañándose en la maceta, mis niños, pobrecitos, que mal lo pasan, ¿verdad? Tal, pudiendo... Mira, con lo que está diciendo Iraya, me estoy recordando cuando hablamos con Aida, que también decía, marcó ese punto de inflexión cuando ella fue a Senegal. Sí. Y entonces es eso, ¿sabes? Que también tienes tú tus referencias y tus modelos y después conoces otros y son totalmente válidos. Total. Y de verdad que yo, o sea, me sorprendo a mí misma porque a veces digo, jolín, es que me he vuelto súper tolerante. Yo antes no era tan así, era más de juzgar, de las cosas se tienen que hacer así, y ahora yo creo que entre el conocimiento de psicología de la personalidad y decir, mira, es que hay mindset, o sea, hay maneras de pensar que están tan arraigadas que esto es difícil de cambiar, y eso entre los viajes y conocer a gente y hablar con gente, me he dado cuenta que es lo que más me llevo aparte del paisaje y de qué pasada estos sitios, cuando hablas con gente y dices, madre, claro, son otros mundos y el respeto por todos, y escuchar y entender, y eso a mí me ayuda mucho a cuidarme, y después el ejercicio físico, que también me parece fundamental. ¿Tiene el psicólogo que cumplir unas determinadas habilidades sociales? ¿O puede, o sea, en el sentido de, bueno, pues una persona empática, una persona extrovertida, que no le dé tampoco eso vergüenza hablar con otras personas para que se puedan abrir con ellos? ¿Cumple algunos requisitos? Pues mira, yo a lo mejor hace años te diría que sí,
Es verdad que tiene que haber, obviamente, un interés por la introspección y por la neurociencia y por las personas. Pero después entiendo que quizás una persona más introvertida se sienta más cómoda con un psicólogo introvertido. ¿Verdad que sí? Las habilidades sociales tienen que estar ahí. Y yo creo que el interés por la otra persona es algo que tiene que estar inherente, pero luego yo creo que así como hay personas de diferentes tipos, habrá psicólogos de diferentes tipos. Y yo creo que todo está bien. Hay público para todos, yo creo. En ese sentido, en el trato con los pacientes, consulta y curiosidad, ¿llegan a sucederse situaciones complejas, algún episodio de crisis o problemas con pacientes que tengan, bueno, pues algún tipo de respuesta inesperada o que ya vengan con eso cargado desde casa? ¿Es algo que sucede o que tienes conocimiento o que te ha pasado a ti en consulta? Sí sucede, sí sucede. Entonces, normalmente, claro, una de las cosas, de las habilidades que yo creo que tiene que tener un psicólogo es cuando tú estás hablando con alguien, obviamente estás conectado mucho con esa persona y con su discurso, pero también con cómo te sientes tú, ¿no? ¿Qué te transmite esa persona? Y yo recuerdo también, por ejemplo, una situación de una persona que se estaba divorciando, ¿no? Y estaba en un proceso pues para la custodia de una niña pequeña. Entonces, cuando esa persona hablaba de este tema, claro, tenía una frustración, una ira, un enfado, lo explicaba de una manera que yo sentía que de hecho yo me echaba hacia detrás en la mesa. Entonces a mí me pareció interesante ahí decirle, fíjate que yo no soy fulanito o fulanita, esta historia no es mía y yo ahora mismo me estoy sintiendo, o sea que me tengo que poner a la defensiva. Si tú hablas de esa manera, y entiendo que si yo me siento así, las personas con las que tú hablas de esto se van a sentir así también. Si tu objetivo es tener una resolución amigable para tener una custodia compartida óptima para la niña, sobre todo, si hablas así no lo vas a conseguir. Entonces yo creo que eso, el poder ser reflejo o espejo de lo que la persona transmite, es también algo que creo que es útil para el paciente. A veces es difícil de decir, porque son cosas que a veces no son del todo agradables. De, oye, me da la sensación de que no está siendo completamente claro. A lo mejor soy yo, pero te veo un poco opaco. A lo mejor eso a las otras personas les puede hacer sentir inseguro. Entonces yo creo que a veces dices cosas que nadie te diría, pero yo creo que es importante decirlas si creo que son útiles y decirlas siempre desde la mejor manera, ¿no? Hay un profe que al principio, cuando empezaba a ejercer, yo le decía, Jolín, me da la sensación de que a veces cuando salen de la consulta, salen como peor. Y entonces me decía, Iraya, cuando tú llevas el coche al mecánico, ¿tú qué quieres? Que el mecánico te diga, me encantan las llantas, el color, mira, un acabado perfecto. ¿O quieres que te diga, mira, la caja de cambio la tienes mal, esto hay que cambiarlo? Entonces, bueno, pues muchas veces hay que decir cosas que no son del todo agradables. Es verdad que se utiliza una manera de hacerlo, obviamente desde la amabilidad, desde el respeto. Pero sí, hay a veces que confrontar y eso uno tiene que entrenarse. ¿Y cómo defines el éxito en las terapias? Pues mira, normalmente siempre en la primera sesión, pues hablamos un poco de esto de la personalidad, hacemos algún cuestionario diagnóstico que están estandarizados, es decir, hay toda una ciencia detrás, no es un cuestionario de la Superpop. Y hablamos del motivo de la consulta y normalmente siempre en la primera sesión la última pregunta, antes de despedirnos, es, imagínate que ya hemos terminado, que nos hemos visto X veces y que te digo, mira, pues ya no hace falta que vengas más hasta dentro de 6 meses o un año. ¿De qué estarías más orgulloso u orgullosa de haber conseguido? Entonces, eso es un poco a qué quieres que yo te ayude, ¿no? Yo puedo tener unos objetivos con esa persona, pero realmente la persona es la que establece qué es aquello que quiere trabajar. Y muchas veces, claro, pues vamos avanzando y vamos conectando con esos objetivos. A lo mejor en la sesión 6 o 7 es como vamos a echar un vistazo a los objetivos que habíamos planteado en el día 1 y muchas veces pues se han conseguido y es como, bueno, esto es, podemos decir que es un éxito, ¿no? También hay una pregunta de ¿hasta dónde veríamos razonable que esto mejorara? Si yo soy muy nervioso, es muy difícil
que yo llegué a estar muy, 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 muy tranquilo. Hasta donde podemos decir que esto es óptimo, es el éxito, siendo conscientes de que, bueno, de que cambiar tiene sus dificultades, requiere hábitos, requiere de tiempo. Pero sí, esa palabra éxito, como lo de perfecto, tiene también como muchas aristas, pero normalmente tratamos de objetivarlo así. Estos son los objetivos que hemos planteado y es lo que pretendemos conseguir, y a lo mejor a lo largo de la terapia se consiguen y se plantean otros nuevos, pero ese sería para nosotros el éxito. Tú eres consciente de que nos acabamos de posicionar demográficamente con el comentario de la Super Pop, que ya nos ubica obligatoriamente en un ámbito de tiempo que no todo el mundo que vea el podcast va a comprender. Voy a traerte a un espacio mediático más reciente y más moderno, si te parece, porque te quiero preguntar un poco por tu presencia en redes sociales. Porque es una de las cosas interesantes que hemos visto. Tienes una presencia bastante marcada, sobre todo en Instagram, por lo menos es la que yo he visto. ¿Eso lo haces conscientemente? ¿Surge de casualidad? ¿Era un intento de posicionamiento profesional? ¿Cómo pasa eso? Pues no, yo hasta hace, pues no me acuerdo cuándo comencé, 1 año o 2, pues era consumidora de redes, pero no creadora de contenido, que parece como súper moderno. Pero bueno, tengo una compañera que me ayuda con muchas cosas, y entre una de las cosas que me dijo cuando empezamos a colaborar juntas es como, Iraya, la gente te tiene que buscar en Instagram y que aparezcas. Y yo decía, pero no sé, qué necesidad con todas, yo qué sé, los psicólogos, las psicólogas, los psiquiatras que divulgan de una manera súper inspiradora, que voy a decir yo que no esté dicho. Pero es verdad que, bueno, pues todos tenemos algo que decir, cada uno pone su granito de arena. Y ella me decía, pero tú no lees libros, tú no haces cursos. Digo, no, si yo no hago otra cosa, así estoy todo el día ahí fajada. Bueno, pues empieza a hablar de cosas que me llaman la atención o de que creo que puedan ser útiles. Y empezó así como me imagino como todo el mundo, por casualidad. Y bueno, me ha ido haciendo gracia. Es como es verdad que uno se acostumbra a verse en la cámara. Y hay muchas cosas que yo creo que tendríamos que saber todos, ¿sabes? Cosas como muy básicas de gestión emocional, que a veces cuando veo que las digo en las sesiones de forma como muy repetida, digo, jolín, pues que la gente esto no lo sabe, que para mí es como entre comillas básico, digo, no, es que esto no se sabe, entonces yo qué sé, pues yo lo voy a decir y suerte. Es súper interesante esa parte porque es acercar a la gente a los temas más comunes. Sí, y hacerlo, no sé, yo, como de una forma como entre comillas fácil, con anécdotas, con cosas que tú vives, con sensaciones propias. Aquí, pues eso, los psicólogos tenemos también nuestras muchísimas, ¿no? Inseguridades, sensaciones, tal. Pero bueno, sí, es como mi pequeña ventana ahí de... ¿Era eso o el blog de viajes, ¿no? Que era la otra alternativa para hacerte... No, pero bueno, igual que hay un montón de consejos sobre alimentación sana o vida saludable, pues es simplemente dar un poco opciones de que la gente acceda, ¿no? Con mayor facilidad a consejos que pueden ser útiles en ese ámbito, ¿no? Sobre todo porque tú, como te comentas, ves lo que de forma reiterada tienes que señalar o a lo mejor poner el foco sobre ello, ¿no? Y es más fácil llegar a través de una red, en tu caso fundamentalmente Instagram, ¿no? Sí. ¿Trabajas también, hablando del tema online, porque tú trabajas en talleres, haces talleres presenciales? Sí. ¿Trabajas algo online también? ¿Cómo son esos talleres? ¿Cómo te organizas? Aparte de lo que son, digamos, las sesiones más ordinarias en las que tuvieras paciente de terapeuta. Sí, pues tengo pacientes también online, sin problema. Yo creo que después de la pandemia eso ha habido como hay también un punto de inflexión. Y luego desde el año pasado, finales del año pasado, pues lo mismo, un poco con esa inquietud de, jolín, hay un montón de cosas que yo creo que vendría bien que la gente lo supiera y lo integrara, y que no lo sabe, pues, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues voy a hacer pequeños talleres así como más de divulgación de temas más generales. Y sí, hasta ahora he hecho 2, uno más hablando de autoestima y autoconocimiento, y otro más de gestión emocional, que creo que son temas generales que a muchas personas pues, que le puede ayudar a conocer ciertas cosas sobre todo de gestión emocional, y porque al final estamos pegados a nuestras emociones, a nuestra cabeza, es algo que vamos a vivir siempre. Y yo creo que tendríamos que saber un poquitito más de cómo funciona la cabeza por dentro, sí, nos vendría bien. De esos temas que también hablas muchas veces en los vídeos, ¿no? A la hora de trabajar, a mí me curiosidad, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que en redes últimamente hay mucho más contenido sobre salud mental. Igual que hubo una época en que empezó a haber un montón de contenido sobre vida saludable, ejercicios, y parecía que ya no necesitas un entrenador personal porque lo tienes todo
En redes, me imagino que en un ámbito como este, en el que hay todavía esa barrera que decíamos psicológica a la hora de acudir a la consulta, para mucha gente es una forma menos invasiva o menos expuesta, ¿no? El acudir, consumir ese contenido sin tener que exponerte personalmente al encuentro con el terapeuta. Pero entiendo que también está el riesgo de que la gente pueda decir, bueno, pues igual que antes estaban los libros de autoayuda y con eso ya no tengo que hablar con nadie, consumo todo el contenido de psicología, contradictorio o no, que pueda encontrarme en redes y ya no necesito acudir al terapeuta. ¿Eso pasa o son mis pedradas? Un pasito más en el buscador de Google, ¿no? Sí. Total. Claro, al final mucha información es desinformación. Entonces puede generar bastante confusión. Es verdad que está bien saber pues eso, cosas generales acerca de, oye, las emociones, hay todo un sistema central y periférico para que tú sientas miedo, ira, rabia, y eso no está sugestionado por la sociedad. O sea, hay emociones básicas que se ha visto que las tribus de Papúa Nueva Guinea lo sienten también. Entonces, oye, cuando estés triste es que, mira, tienes un sistema que está preparado para ello y tiene su función. Es verdad que eso yo creo que puede ser muy útil, pero en ciertos aspectos, claro, la vida de cada uno de nosotros, las experiencias de cada uno de nosotros es que son tan propias que tener información acerca de un montón de cosas y no concretar y no profundizar, entre comillas, en tu herida emocional, pues no sé si es más una nube de confusión que una claridad que nos ayude. Pero bueno, entiendo que quizás es un proceso, ¿no? Es el primer paso, quizás el libro de autoayuda, ¿no? Hace años, sigo a esta persona, a este psicólogo, a esta psiquiatra que divulga y, bueno, y soy consciente de que tengo un problema y luego pues pido cita, ¿no? Ese caminito, que de hecho también hay estudios de eso, ¿no? Hay una teoría de Di Clemente y Prochaska que habla de las fases del cambio y una, por ejemplo, la primera fase del cambio es la precontemplación, ¿no? Es como, me da la sensación de que tengo algún problemilla con esto, ¿no? Después de esa fase está la fase de contemplación de, no, esto es un problema y voy a pedir ayuda. Y bueno, eso tiene su caminito y su proceso y cada persona pues tiene su evolución y cada ritmo es único, ¿no? Pero sí creo que a veces si eres consciente de que hay algo que está ahí del pasado, que está como muy presente, sí, es verdad que, bueno, que hay que ir concretamente, presencialmente, vencer como esa vergüenza y exponerse. Que es singular que hay todo ese contenido hablando de este tipo de cuestiones en una red social, por ejemplo, en el caso de Instagram, que en gran medida muchas veces el mensaje que trasladas es que ser feliz es una obligación, ¿no? Parece que eso es uno de los hitos, de los hilos de conducta necesarios para estar en esa red, y a la vez te van saltando vídeos de gente en la que te explica el por qué estás triste y qué tendrías que hacer para vivir, y te puede estallar la cabeza en el proceso, ¿no? Total, sí, es que el cerebro tiene un sesgo negativo, o sea, luego hay diferencias individuales, pero el cerebro no, yo siempre digo, no quiere que seas feliz, lo que quiere es que sobrevivas. Entonces, para sobrevivir, tiene que mantenerte alerta. Diferente, pues si vives en Zimbabue, que si vives en, pues por ejemplo, aquí en El Hierro. Pero realmente hay más emociones básicas displacenteras, que no malas, pero bueno, que aquellas que nos generan como bienestar, alegría. Es verdad que tener no quiero decir felicidad, porque también me parece como esas palabras que digo muy difíciles, pero tener bienestar muchas veces es un trabajo, bueno, pues consciente de muchas cosas, de agradecimiento, de propósito, de hacer aquello que me gusta. Pero sí, es complejo, es complejo. ¿Crees que las redes sociales son ahora mismo un arma de doble filo? Porque si bien es positivo que un profesional, véase psicólogo, en el caso nuestro de profesional de las redes digital, pues tú difundas ahí tu no me sale la palabra, ayúdame. Contenido. El contenido, el mensaje, tu contenido. las ideas, sí. Entonces, luego también te quiero decir, porque he visto esta parte de lo que son ahora mismo los influencers están mucho abanderándose de estos términos, salud mental, ansiedad, ahora todos tienen ansiedad, pues el síndrome del impostor. Entonces también esa parte, hay una parte buena, si sabes dónde acudir al profesional, y luego esa parte de que ahora también ellos te dan falsas esperanzas y que tampoco, pues esa persona joven tampoco sabe muy bien dónde posicionarse.
Sí, hay eslogan así como muy sin miedo y es como, a ver, esto es bastante poco probable, ¿no? Que puedas vivir sin miedo, serías, no sé, tendrías ahí como una lobectomía o algo. Es verdad que esos eslogan hay que cogerlos como con pinzas y es lo que tú dices, sobre todo con gente joven. Hay que tener cuidado, pero tampoco quiero decir yo que sea como negativo. Antes no se hablaba nada, ahora se habla bastante y a veces medio regular, pero creo que es como te decía antes, que es como un camino. Yo creo que las personas que tienen como esa inquietud, pues empiezan ese camino hasta que un día se deciden, o lo que suele pasar es que el síntoma es tan intenso que dices, no, mira, es que me siento muy mal y tengo que pedir ayuda. Pero bueno, creo que no podía decir que es negativo, puede llegar a ser confuso, pero creo que es mejor que hace 30 o 40 años. O que también ellos aprendan de lo que tú decías antes, de que no todo es tan grave. Que a lo mejor vengan y te digan, hoy tuve un brote de ansiedad porque estuve en la cola de la autopista de Tenerife 1 hora. Entonces ahí dices, mira, pues a lo mejor eso no es ansiedad, sino que estamos todos en ese proceso. Sí, es verdad que a veces dice, tuve esta mañana 4 crisis de ansiedad. Y dices, bueno, esto es bastante difícil, o sea, puede ser, pero es bastante poco común. Entonces siempre al principio hablamos mucho de psicoeducación, de cómo funciona el cerebro, cuál es este término, cómo funciona el tuyo cuando sabemos un poco la parte de personalidad. Pero sí, la psicoeducación que es fundamental para uno ir quitando mitos y cosas que, bueno, pues yo creo que siempre ha sido así y a veces pues no, la investigación dice que no. Hablabas antes que en ese sentido, trabajando con los pacientes, era una cuestión de establecer hitos muchas veces, de saber hacia dónde se quiere ir. Vamos a hablar de ti, de tus hitos. A nivel profesional, nos comentabas la entrada a la Universidad de La Laguna, de cómo te ves. ¿Tienes pensado matricularte de alguna carrera en los próximos años? ¿Qué planes de futuro tienes ahora mismo en este sentido? Que se puedan contar. Vale. Planes de futuro, la verdad que siempre he estado como, bueno, ahora hago esto y luego hago esto. Sí, es verdad que yo me muevo mucho por objetivos, ¿no? Para mí tener un objetivo es como un faro y digo, bueno, yo me dirijo ahí. Supongo que también por la edad y porque, bueno, he conseguido ya muchos de los hitos que me había establecido y eso me tiene ahí como muy contenta. No tengo nada así como tan claro, sino quedarme como estoy. O sea, realmente es como, sí, seguirme formando. Hay una formación que quiero hacer este año que me parece muy interesante, que es la formación del año. Ahora me restringo a 1 o 2 por año. Pero no me gustaría seguir pues eso, trabajando como psicóloga y en mis ratos libres seguir teniendo creatividad para divertirme, para disfrutar, para conectar con otras personas desde otra perspectiva, pero no veo así un hito ahí como puntual. Una mesetita en la vida, ¿no? Con capacidad de crecimiento que no limite, pero un poquitito de estabilidad en ese sentido y de disfrutar a lo mejor de lo cosechado, ¿no? Y viajar. Y viajar, por favor. Sí, te tengo que preguntar antes, porque si no se me va a ir, vamos a acabar casi el podcast y yo necesito saber, cuéntanos un poquitito de ese viaje, de esa vuelta al mundo. Pues mira, yo recuerdo, porque creo que fue yo haciendo mi storytelling hacia atrás, me recuerdo sentada en el sillón de mi casa, chiquita, a lo mejor con 8 o 9 años, y coger un libro de esta típica enciclopedia que teníamos todos en casa en los 80. Ya estaba, ya digo que en los 80. Y recuerdo coger el libro de geografía y ver una foto del auditorio de Sydney. Y a mí esa foto, yo no sé por qué, como que me impactó, porque yo dije, pero esto es un edificio, pero ¿qué se hace ahí? ¿Pero qué arquitecto más loco? O no sé si pensé arquitecto, pero ¿quién coño hizo esto, no? Y me recuerdo tener como esa sensación a veces de decir, es que yo voy a ir ahí. De en ese momento yo tener, claro, esa mente soñadora de, sí, voy a ir ahí, porque yo quiero ir ahí. Y también recuerdo de unos dibujos de la misma época de un koala, que a mí me encantaban, Mowgli. Que no sé si... Total, que fue para mí como un trauma, como... Pero en serio que los koalas se van a... Bueno, mi primera ecoansiedad, como me dicen los pacientes, pero realmente los koalas se van a extinguir. Entonces también era como esa sensación de qué guay sería ver un koala, porque no se han extinguido, aunque queda un poquito. Entonces, yo creo que... ese fue el primer punto de inflexión, decir, a ver, es posible que yo
viaje hasta allí. O sea, es difícil, no todo el mundo lo hace, sale mucho dinero, pero ¿y por qué no? Y es verdad que pues me he rodeado de gente que tiene como esas mismas inquietudes. Y en 2018 dijimos, pues venga, vamos a lanzarnos a este camino. Había uno de mis amigos como que es como más, digamos, más estratega en el, pues vamos a coger este avión, pues vamos a estructurar Siempre este tiene que tren. haber alguien el planificador. Exacto, más planificador y más de empuje, que le agradezco un montón. Y yo era como, ay, esto me da miedo, y esto me da miedo, pero es como, pa'lante esa vena exploradora que creo que también tengo, que soy como muy miedosa, pero soy muy exploradora, y es como, bueno, recuerdo siempre que antes de los viajes largos, o cuando me he ido sola a sitios así más lejanos, que el día de antes es como me arrepiento, pues, qué necesidad, no sé por qué estoy haciendo esto no tiene sentido. Pero luego ya cuando estoy en el aeropuerto con la mochila, los tenis y la cola aquí, digo, venga, emocionada. ya me sale otro rollo y me transformo y me encanta eso. Qué bueno. Qué chulo. Mira, vamos a ir casi terminando. Yo creo que vamos a ir pasando una serie de preguntas rápidas. Como eres espectadora del podcast, ya sabes que hay un bloque de preguntas rápidas que además, aprovechando que te tenemos aquí, estamos haciendo trampa, le hemos cambiado el nombre, se llama Los tips del psicólogo, de la psicóloga en este caso, y vamos a aprovechar, supuestamente estamos preguntando a ti, pero estamos preguntando para nosotros, pero nadie lo sabe, ¿vale? Así que te las vamos a soltar para nuestra vida. y ya están ahí. Así que empieza tú. ¿Está mal sentirnos mal? No, forma parte de la vida. ¿Cómo puedo desarrollar una mentalidad positiva y optimista? ¡Buf! En 4 palabras. Siendo consciente de lo que sí hay, de lo que sí tienes y siendo agradecido. ¿Cómo puedo manejar mejor mis emociones en situaciones estresantes? Entrenando. ¿Cuáles son algunas formas efectivas de establecer y mantener límites saludables en el trabajo o en los entornos sociales? Esa conlleva autoconocimiento para ver un poco cuáles son las vulnerabilidades y lo mismo, entrenamiento. ¿Cómo identifico a una persona tóxica? Yo pregunto, a ver, otra palabra que es como, a ver, las personas, no sé si son tóxicas, yo quiero pensar que hay personas que están pasando por procesos complejos y a veces pueden irradiar cosas que no son luz y claridad. Cuando son personas que, bueno, no son tan cercanas, pues darnos cuenta de que nos ponemos muy nerviosos o nos sentimos muy mal cuando están presentes, pues es un tip. Cuando forman parte de nuestra familia es más complejo. ¿Cómo superar el miedo al fracaso? Y estamos soltándote pero cosas ligeras, como verás en las preguntas. Fracasando. Sí, no hace falta que sean respuestas cortas. Tampoco tú ahí. Fracasando. Sí, vale. Realmente antes que hablamos de lo perfecto, nosotros decimos que a veces las personas que son perfeccionistas tienen como si fuera una fobia al error. Y las fobias pues se curan exponiéndonos. Entonces cuando te expones a aquello que te da miedo, pues es verdad que pasas un mal rato, pero a lo mejor sale bien. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi autoestima y confianza en mí mismo? Terapia. Pues mira, la siguiente engancha perfectamente. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pensando ir al psicólogo pero no da el paso? Pues yo creo que sí. La gente viene como muy asustada, pero somos gente muy normal. Y que igual que, yo qué sé, si vamos a un traumatólogo y el primer traumatólogo pues no levanta la cara del ordenador y no nos mire y nos sentimos mal, que probemos con otro. A veces hay gente que dice, no, es que fui a uno y no me sirvió. O yo no creo en la psicología, que es una cosa que me suelen decir mucho, como si fuera, no sé, una religión. Pensar que, bueno, que hay psicólogos con los que podemos conectar más o menos, pero que hay muchísimos más, igual que con cualquier otro profesional. Insistir. Vale. Yo quiero añadir una más para preguntarle a Ira como psicóloga y como persona. ¿El mundo se va a la mierda? No soy yo nadie como para decir esto. Creo que hay un cambio potente de estructura. Y creo que tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos. Supongo, cuando te pones a leer un poco, yo qué sé, cuando empezaron a
haber un montón de teles en las casas. Había mucha gente que decía, esto va a ser el final de la familia, ya no... Y bueno, y ahora lo tenemos un poco como normalizado y todos tenemos o la mayoría de las personas tenemos una tele en casa. Bueno, es un elemento importante que suele estar en el medio del salón, pero tenemos vida aparte de ver la tele en general. Yo quiero pensar que hay un cambio como en ese momento, pero no quiero pensar que se va a la mierda. Otra palabra que vamos a echar. Quiero pensar que, bueno, que tenemos que pensar cómo seguir avanzando o no avanzar, que tampoco pasa nada, ¿no? En entornos, pues eso, en la ecología, en entornos educativos, familiares, hay que repensar mucho las cosas con todo lo que ya sabemos, pero yo creo que hay esperanza. No me acuerdo Coge quién... tu mochila y sal de aquí súper feliz. Rápidamente, ¿no? Ahora, este tampoco fue Punset el que lo dijo, pero me acuerdo que hubo alguien que comentaba que si empezamos a recopilar en textos antiguos todas las veces que algún cambio trascendental ha hecho que la sociedad nos haga pensar que está degenerando de forma definitiva, seríamos amebas ya a estas alturas, porque hemos ido con tantos procesos hacia atrás. O sea que, bueno, es adaptarse y tratar de llevarlo de la mejor manera posible hacia el mejor lugar posible. Sí, yo creo que, por ejemplo, yo qué sé, tú, Elisa, que eres mujer, yo también... no sé, nuestras abuelas en general vivían peor de lo que vivimos ahora. Tenemos otros retos, otras cosas a solucionar, pero yo me alegro de vivir en esta época y no en los años 20, ¿no? Y ahora que Jesús rescató también una frase que no es de Punset, yo voy a... Va a ser el título del podcast. Yo voy a aprovechar a otra que he usado como lema de vida, que la dijo el Cholo Simeone, ojo, y él dice que va partido a partido. Eso me lo he aplicado yo desde hace mucho tiempo. Y es que es así. Lo que tú decías antes, no miro a largo plazo, no soy largoplacista, sino ahí voy. Total. Sí, esa es la idea, ¿no? Como que normalmente cuando estamos muy para atrás tendemos a estar tristes y nostálgicos. Cuando pensamos muy hacia adelante tendemos a estar ansiosos. Bueno, la idea es como, bueno, pues yo estoy aquí ahora todo va bien. Intentar que mi cerebro, todo va bien, ahora todo va bien, tienes casa, tienes comida y confío en mi yo del futuro para resolver otros retos. Me gusta el confío en mi yo del futuro. Vamos a ir cerrando ya, eso sí. Con la preguntita, porque como sabe todo el público, en esta segunda temporada le damos voz a nuestra audiencia para que formulen ellos una pregunta a nuestros invitados, pregunta que formulan sin saber quién va a ser el invitado ni la persona que se sienta con nosotros en este caso. Como salga Punset, me mosqueo. No puede salir, por favor. Bueno, pues yo voy a aprovechar, Jesús, y le quiero mandar un beso muy fuerte a la persona que nos envió esta pregunta por el cariño que nos ha demostrado al podcast y además porque fue una de las primeras personas que se dio cuenta de nuestra ausencia. Ella es María Angélica Pérez y te pregunta, Iraya, ¿es el Hierro un lugar que elegirías para vivir? Sí. Es un lugar que elegiría para vivir. Aunque yo crecí diciendo, a ver cuándo me voy, ahora cada vez... me voy dando cuenta que realmente la calma y a veces el silencio que hay aquí nos permite pensar mejor y tomar mejores decisiones. Si no para vivir, para pasar largas temporadas y parar, sí. Una cosa curiosa hablando de ese tema, ¿no? Ya por cerrar el tema de los viajes, tenemos a veces una obsesión con que los sitios tienen que ser perfectos en todas las fases de nuestra vida, ¿no? Como si este sitio es el mejor, yo tengo que ser feliz aquí desde que nazco hasta que me muero. Yo creo que ahí tenemos que abrirnos a la idea de que hay momentos en los que es positivo y necesitamos otro tipo de entornos sin que eso le reste valor al entorno en el que estamos o al que queremos volver, ¿no? Total. El cambio es inherente a la vida y si no lo tenemos claro, vamos a sufrir mucho. Entonces, en un momento determinado puede ser como, ay, aquí no. Y en otro momento puede ser menos mal que volví. Bueno, quería recordar también a los que nos están viendo que pueden dejarnos las preguntas para nuestros próximos invitados en redes sociales y también en los comentarios de este vídeo de YouTube. Y nada, Iraya, ¿qué te decimos? Que muchísimas gracias por todo el aprendizaje de hoy y por venir y por aceptar estar con nosotros. Yo súper contenta de estar aquí. Y bueno, ahí si estiras un poquito la mano tienes un regalito que te vas a llevar para tu casa. Para que pongas los bolígrafos también, si quieres, en tu despacho. ¡Qué guay! No tengo ni idea de lo que es. Nuestra invitada coge la caja, unboxing, una vez más en directo, de sorpresa. ¿O sorpresa qué será? La taza. ¡Qué guay!
¿De tú de quién eres? La taza de tú de quién eres, me encanta. Muchas Que gracias. solo la tienen los invitados que han pasado por nuestro Por podcast. supuesto, si te crees tú que eso lo damos a cualquiera. No. Exclusividad. Muchas gracias, ha sido súper ameno. Pero sí, una vez más, antes de despedirnos, dar las gracias de nuevo a Bragón, el patrocinador que nos acompaña en esta temporada de ¿Y tú de quién eres? Eso sí, a todos los demás, ya saben, le damos al like, suscríbete si quieres, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones en YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, déjanos un comentario si te ha gustado, déjanos un comentario si no te ha gustado y recuerda que también puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, etc. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de ¿Y tú de quién eres?